En el nombre del Señor Jesús, amados hermanos. Yo te digo también que tú eres Cefas. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Seol no la vencerán. Y yo te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Dice la primera parte del primer versículo, dice, yo te digo también que tú eres Cefas, o Pedro, o quiere decir, escuchen, miren por acá. Yo te digo, Simón, tú eres Cefas, quiere decir tú eres una piedra chiquita. Cefas o Pedro significa una piedra chiquita. Ahora enseguida dices, sobre esta roca, aquí está la roca. Vamos a suponer que esta es una piedra mediana que está aquí, pero suponga que es una roca grande. Y sobre esta roca te pondré a ti. Tú que eres piedra chiquita, Pedro. ¿Me está entendiendo? Nuestro Señor Jesús, nuestro Yahshua, es una roca. Iglesia, tú que Cefas, Kefa, Pedro o Simón que eres, tú eres esta piedra chiquita. Tú no eres roca. Tú eres una piedra chiquita sobre Jesucristo que es la roca. Dice Jesús, su Rey, su Salvador. Yo soy, dice el Señor, nuestro Jesús, nuestro Yahshua. Y soy esta piedra grande y esta piedra chiquita que ustedes te pondré y te edificaré. Y como aquí vemos, nuestro Señor Jesús edificó la iglesia sobre la roca con las 12 piedras. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piedras chiquitas. Son los 12 apóstoles sobre la roca que es Cristo Jesús. Las piedras chiquitas que son los apóstoles, el Señor Jesús edificó su iglesia. Y ahora en este tiempo nosotros somos también estas piedras chiquitas, representado como los Señor, usted esta piedra chiquita, yo esta piedra chiquita, y estamos siendo edificados en Jesucristo. ¿Quién vive? Cristo. Pero si vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 20, lo vamos a encontrar. 22, perdón. Capítulo 2 de Efesios 22. 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora, los apóstoles están aquí. Miren por acá. Aquí están los apóstoles, pero en cuyo fundamento es Jesús, la piedra grande. Amén. Son los 12 apóstoles que Dios, el Señor Jesús, cuando vino, edificó su iglesia allá en Jerusalén. Amén. Nuestro Señor Jesús, nuestro Yahshua, enseñó durante 3 años y medio y los edificó en Jesús, en Yahshua a los 12. Y ahora, cuando dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora, el Señor es uno y los apóstoles son 2 y los profetas. Los profetas del tiempo pasado, llámese que fue el profeta Daniel,
el profeta Jeremías, Ezequiel, Elías y todos los profetas del tiempo pasado, tipificando estas tres piedras que son los profetas. Amén. Tres cosas. Jesús, la piedra grande del ángulo, los apóstoles y los profetas. Mire cómo dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y la piedra del ángulo. La piedra del ángulo, esta es la piedra grande, que representa a nuestro Señor Jesucristo. Veamos, dice, el edificio es Jesucristo mismo. Como esta pared, esta casa de oración está edificado, ningún edificio no se puede levantar si no es con la piedra del ángulo. Aquí está el ángulo, el primer ángulo, los cuatro costados, las cuatro esquinas que sostiene las columnas vertebrales, que consiste todo el peso de la construcción. Es Jesucristo que sostiene toda la construcción, todo el peso para que pueda resistir cuyo edificio, que es la iglesia. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios estamos siendo edificados cada día en el fundamento, que dice, en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el Señor Jesús la piedra del ángulo. Repitamos la lectura, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra del ángulo del edificio es Jesucristo mismo. Nosotros no estamos siendo edificados en otro fundamento. Algunas confesiones y religiones están edificados en el fundamento de hombres mortales, en la doctrina de hombres que en este tiempo han hecho aparecer ciertas doctrinas erróneas. Las doctrinas erróneas es que no tienen nada que ver con el acento, con la Biblia que nosotros tenemos. La Biblia, la palabra del Señor, es nuestra guía. Este libro es el modelo como nuestro Señor Jesús anduvo, como los profetas anduvieron, como los apóstoles anduvieron. Así, de la misma manera, nosotros tenemos que ser edificados, como el Señor edificó su iglesia allá en Jerusalén. Escuché a un falso predicador que dice: la iglesia Jesús no edificó, dice, tampoco en Jerusalén, tampoco en Roma, tampoco en otro lugar. Así dice el falso predicador. Pero la Biblia dice: nosotros somos edificados en Jesús. La primera iglesia que el Señor edificó fue en Jerusalén. Cuando después que dio mandamientos, ordenanzas a sus apóstoles, a sus discípulos, dijo: esperen que yo enviaré sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me serán testigos, llevando mi palabra en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todos los países del mundo entero, en todos los continentes. Entonces fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Vino del cielo como viento recio, como fuego que se asentaba sobre la cabeza de todos los que estaban reunidos, pero como piedras chiquitas principales eran los apóstoles, pero los discípulos también eran 120 discípulos, estaban presentes, pero también no eran solamente 120 discípulos. Dice la Biblia que Jesús tenía más de 500 discípulos, o habían otros discípulos más, pero los demás le abandonaron al Señor. El Señor Jesucristo se quedó con los 11, traicionó. Judas le traicionó, Judas le vendió, pero a cambio, hermanos, de Judas
sustituyó como apóstol de nuestro Señor al apóstol Pablo. Entonces son los 12 apóstoles. Judas nada tiene que ver en este edificio. Judas le traicionó. Lo que tiene que ver para que sean 12 apóstoles es el apóstol Pedro. Ahora nosotros que somos la iglesia del Señor, seguimos las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas que dejó nuestro Señor a los apóstoles y profetas. Yo creo en los apóstoles, yo creo en los profetas, que en este tiempo sí existen profetas. Y también creo y acepto que en estos tiempos existen los apóstoles. También como pastores, evangelistas y maestros, son 5 ministerios. ¿Quién vive? Ahora, ¿por qué la iglesia, muchas iglesias religiosas en este tiempo no tienen autoridad? Tal vez pueden tener poder, pero no tienen autoridad. Es que han negado la eficacia que está fundamentado, como hemos leído, Efesios capítulo 2, versículo 20. Hermano, ya no creen en los 5 ministerios. Ellos aceptan solamente 3 ministerios: pastores, evangelistas, maestros. Profetas no. Tal vez puede haber algún profeta en su congregación para que pueda profetizar alguna cosa, pero como ministerio no lo aceptan. Si algún profeta profetiza, pero no pueden ceñirse a la profecía del quien profetizó, por medio de quien el Espíritu Santo habló, no creen, no aceptan. La Biblia está escrito. ¿Sabe que si no están completos los 5 ministerios, como la palabra del Señor habla, entonces por eso ellos no tienen autoridad? Pueden tener poder, pero no tienen autoridad para echar fuera demonios. Tienen poder para reunirse, para ordenar ahí a los hermanitos, para que puedan tener juntas directivas en la iglesia así, pero nunca tienen ministerio. Para que el Señor siga dando ministerio a su iglesia, nosotros tenemos que creer y aceptar los 5 ministerios. ¿Quién vive? Ahora sí, la iglesia cree y acepta y vive en los 5 ministerios. Ahora recién la iglesia tendrá esta autoridad y poder. El versículo 19 lo que dice: y yo te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Nosotros, si creemos en los 5 ministerios, vamos a atar a Satanás, vamos a atar a los demonios. En esta tierra atamos. ¿Cómo lo atamos? Decimos: en el nombre de Jesucristo, Lucifer, a ti te ato, a ti demonios te ato en el nombre de Jesucristo. Tú que te encuentras aquí y en el cielo, en el segundo cielo que estás, demonios, Satanás, te ato. Declaramos de esta tierra y se ata en el segundo cielo que están ocupando los demonios. ¿Por qué? Porque creemos en los 5 ministerios. Y cuando usted y yo atamos, que somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, sí son atados los demonios. No solamente en palabras, en hechos y en verdad son atados los demonios. Y ahora otra cosa es todo lo que el diablo ató, nosotros desatamos. Por eso dice: y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Satanás y los demonios ataron a la juventud. No solamente a la juventud, sino también ató a las personas mayores, a los casados, por ejemplo. Los ató, ¿para qué? Para tumbar en el adulterio. Entonces, lo que el diablo ató, vamos a romper esas ataduras que el diablo ató en el nombre de Jesús.
Hay mucha infidelidad en los hogares, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo está trabajando duramente para llevárselo al infierno. Pero el Señor nos ha dado esta autoridad y el poder para desatar toda esa ligadura que el diablo lo ató. Rompemos. En el segundo cielo está manejando Lucifer, Satanás está manejando. Y muchos no pueden salir del pecado. Muchos no pueden salir de la fornicación, del adulterio, del homosexualismo. Pero si nosotros lo atamos y desatamos, entonces sabemos que tenemos autoridad. Para recibir autoridad tenemos que ceñirnos a la obediencia, a la santidad. Y si no, no podremos atar ni desatar. Cuando tú vas a ofenderle, por ejemplo, cuando tú vas al monte real, que allí están los osos y los leones, te vas a entregar en la boca de los leones, de los osos, y esos te van a descuartizar, hermano, te van a comer. Pero para ir, hermano, para pelear contra el diablo, para vencerlo, tú tienes que tener ese coraje del cielo, no coraje humano. Con tu coraje, con todas tus fuerzas que tú tienes, va a ser derrotado. Te van a comer, te va a vencer el diablo. Entonces tú tienes que tener un protector, un guardián que va a ir a tu lado. Entonces el Señor te enviará un momento difícil, que el león que quiere comerte, Él enviará su ángel. Sabemos que, hermano, el profeta Daniel fue echado en foso de los leones. Como un profeta de Dios, estaba delante de muchos leones. ¿Acaso los leones comieron? Porque Daniel tenía autoridad. ¿Quién vive? Entonces tenemos que decir: Señor, dame autoridad, Señor, para atar, para desatar. Si usted está acimentado en la roca que es Cristo, su corazón, su alma está acimentado en la roca que es Cristo, y usted cree en las doctrinas de los apóstoles y cree en la doctrina de los profetas, entonces no hay nada, cosa más. No le faltará nada. El Señor estará contigo. Pero si tú rechazas los ministerios de los apóstoles y de los profetas, entonces ¿de qué vamos a aprender? Tú puedes creer Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Pero la Biblia fue escrito por los apóstoles y por los profetas. Ningún hombre particular no escribió este libro sagrado, este libro santo. Ellos escribieron este libro santo por la inspiración del Espíritu Santo. El autor de este libro, el autor y Señor de este libro es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estuvo aún con nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. El Espíritu Santo estuvo en el ministerio de los profetas. El Espíritu Santo estuvo en el ministerio de los apóstoles. Entonces, usted, si cree en esta obra maestra del Espíritu Santo que dejó este libro sagrado, no como muchos de los pastores también tienen este libro, pero no creen en el fundamento de apóstoles y profetas, solamente creen en el Señor Jesús. Entonces, ¿de qué libro enseñan? Porque tiene que ser como tal, dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Hermano, usted y yo, cada día predicamos lo que los apóstoles predicaron. Cada día predicamos lo que los profetas, lo que profetizaron. Jesucristo siendo nuestro Salvador poderoso, nuestro Rey. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. La Iglesia Católica dice, escuchen, dice que Pedro es la roca.
Qué error tan grande que comete la Iglesia Católica Romana. Pedro no es una roca. Pedro no fue esa roca del ángulo. ¿Qué tal mentiroso? Eso es una apostasía. Es una falsa doctrina. Pedro solamente fue esta piedra chiquita. Anteriormente no se usaba ladrillo para edificar una casa. Anteriormente se usaba primero estas rocas grandes. Primero, hermano, para levantar el edificio, rocas grandes como cimiento, como base lo ponían en la zanja. Después empezaban a levantar pared, así con esas piedras cuadradas, hacían la pared. Por eso el Señor Jesucristo dijo a Pedro, Pedro simboliza para la iglesia que nosotros somos. Y aquí hay una cosa que preguntar. Dice el Jesús a la región de Cesarea de Filipos preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres acerca de mí, que soy el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos decían que eres Juan, otros decían Juan el Bautista, otros eres Elías, y otros que eres Jeremías, otros los profetas. Él instó, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Contestando Simón Cefas o Pedro, Kefa, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hermano, Pedro conocía que Jesús era el Mesías. Cuando dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cordero de Dios. Cuando dijo Pedro, dijo, oh Péteros, oh piedrita, oh Kefa, oh piedrita chiquita que eres, Pedro. Y mis discípulos, los demás tus amigos que están aquí, son todas estas piedras, ustedes son estas piedritas que son ustedes. Ustedes que, Pedro, que me conociste que soy el Cordero de Dios, sobre esta roca que soy, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia ahí en la roca. Ahora, si usted está edificado en ese fundamento que Jesús, usted, hermano, echará fuera los demonios. Los demonios, hermano, no se va a burlar de ti. Usted, si vive en santidad, si usted vive en perfección, usted tiene toda la autoridad. Aleluya. 1 Corintios capítulo 10, a ver, versículos 2 y 4. 1 Corintios capítulo 10, versículos 2 y 4. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? 2 y 4 dice: y todos ellos fueron bautizados por medio de Moisés en la nube en el mar. El versículo 4 dice: y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos, y esa roca era el Cristo. Los israelitas, cuando salieron de Egipto, estuvieron en el desierto, tuvieron sed, hermano. Antes que el Señor Jesús, nuestro Mesías, llegara aquí a la tierra, el Señor estaba en el Espíritu, que es la roca. Está diciendo así: cuando el pueblo del Señor tenía sed, la roca que es Cristo se trasladaba de un lugar a otro lugar, según cada día que ellos iban avanzando. Cuando tenían sed, cuando clamaban,
de Cristo, que es la roca, brotaba el agua como el río, y el pueblo Israel bebía de Jesús. Jesús mismo es la roca. Antes que naciera Él, en espíritu está diciendo que de Jesús bebieron la multitud, más de 3 millones de israelitas que salieron de Egipto cuando estaban en el desierto, hermano. ¿Quién vive? Esa multitud, hermano, tenían sed, pero el Señor nunca les abandonó. El Cristo Jesús que nosotros que hemos creído, hace 2000 años Él nació, se hizo carne, se hizo humano, pero cuando Él estaba en el Espíritu, Él guiaba a su pueblo. Jesús es la roca viviente. Nosotros tenemos que beber de Jesús, que es agua pura, agua limpia, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Cómo dicen entonces esos mentirosos, los curas? Dicen, Pedro es la roca. ¿Y a dónde colocan a Jesús? ¿A dónde ponen a nuestro Señor Jesús, al Mesías? Dice, Pedro fue el primer papa de Roma. Pero qué tal mentirosos. Pedro ni siquiera una sola vez llegó a Roma. No llegó a Roma. Pero sí encuentro en los estudios que él desde Jerusalén enviaba cartas a los hermanos que estaban en Roma. Eso sí, hasta ahí se encuentra en la Biblia. Amén. Lo que el apóstol Pablo y otros discípulos, lo que habían ganado en Roma, él enviaba carta. ¿Quién vive? Hermano, según como ellos creen, en el año 325 fue fundado la iglesia de Cristo, dice, en Roma. Pero qué tal mentira. La iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, no fue fundado en el año 47 después de Cristo. La iglesia fue fundada en Jerusalén cuando llegó el Espíritu Santo. Ese hermano, ¿quién vive? A su nombre. Entonces, hermano, entonces esa mentira, esa falsedad de los curas, de algunas religiones, sectas que están ahí mintiendo, hermano, no son palabras vivas, son palabras muertas, son doctrina de hombres muertos. Aquí está la doctrina, aquí está la palabra viviente. ¿Quién vive? Aún en el Antiguo Testamento encontramos Éxodo 17:6. A ver, busquen. Éxodo 17:6. A ver qué nos dice Éxodo 17:6. Aleluya, sí, Señor. Dice 17:6. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la roca de Horeb. Tú golpearás la roca y brotarán aguas de ella para que la gente beba. Y Moisés lo hizo así ante la presencia de los ancianos de los hijos de Israel. Cuando Israel estaba en el desierto, el Señor mismo da órdenes. Yo estaré en la roca, tú golpearás la roca para que todo Israel beba del agua de la roca. Hermano, donde no había agua, donde no había río, ni manantial, ni puquial, hermano, el Señor le acompañaba. Iban por acá los hermanos, los israelitas por acá, estaban en el desierto, avanzaban. Ahora cuando después que avanzaban, hermano, ya tenían sed, no había agua. Entonces el Señor decía, ahí está la roca, esa roca golpea. Y salía agua. Y ellos bebían agua. Como el Éxodo nos enseña. Amén. Este Éxodo,
Hermano, este pueblo que estaba, hermano, en el desierto, bebieron de Jesús. Pero el pueblo de Israel no le conocían a Jesús, a pesar que Él era roca viva. Y nosotros sabemos que Jesús es roca, hermano, viva. Todo el que creer en Jesús beberá agua viva de Jesús. Tu alma no tendrá sed jamás cuando tú bebes de esa agua viva. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo vive para siempre. Él no se quedó en la tumba, Él salió al tercer día, resucitó. Deuteronomio 8:15 también nos dice, a ver con Deuteronomio 8:15. Nos dice 8:15, y te conduje por un vasto y terrible desierto, lugar de basilisco y escorpiones, lugares áridos donde no había agua. Él es quien hizo brotar para ti aguas de la roca de pedernal. Jesús es la roca. El Señor hacía brotar agua de la roca. Solamente Moisés, su servidor, hermano, tocaba con su vara y salía agua. Y todos bebieron hasta que se saciaron. Hoy en este tiempo, esa roca viva está presente aquí en la iglesia, nuestro Señor Jesús. No tengas desconfianza. Si tu alma tiene sed, dile: Señor, mi alma tiene sed, dame de beber de esa agua pura, de esa agua limpia, dame de beber, mi alma tiene sed. Si tú vienes con todo tu corazón, clamas y lloras todas tus angustias, el Señor, hermano, está viendo, te consolará. Toda tu tristeza el Señor pondrá fin, porque viene gozo para tu alma. Este pueblo en el desierto donde no había agua, ellos clamaban y brotaba agua para 3 millones de israelitas. ¿Quién vive? Entonces, no tengas duda nada y no tengas temor de nada, porque Jesús es nuestra roca. Esto los católicos no quieren oír, porque sus curitas le han engañado. Y todos los católicos, hermano, si de veras abrieran sus ojos, su entendimiento, leyeran estos pasajes que hemos lecturado, van a ser salvos. Porque nosotros estamos clamando, yo clamo día y noche por todas esas personas, por todas esas ovejas que están hundidos allá en el pecado, están equivocados, el diablo le engañó. Por ellos estoy clamando. Tú también tienes que clamar para que esas almas se salven, hermano. ¿Cuántos de ustedes antes eran católicos también? Y el Señor Jesús les salvó, les llamó, les trajo a esta iglesia para que su alma beba de esa agua de vida. Hoy lo está bebiendo, aleluya, del manantial. Está bebiendo del Espíritu Santo, aleluya. Esto es una maravilla. Aleluya. Ya no creas más a esos mentirosos. Jesús, el Cristo, es nuestro Mesías. Hace 2000 años atrás, Mesías llegó en Israel. El Mesías prometido que ellos esperaban, los judíos, los israelitas, pero los judíos lo rechazaron. San Juan 1:11 dice: por lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted ha llegado a ser hijo de Dios. Usted ya no tiene que preocuparse, porque Jesús es tu Salvador. Solamente dale tu alma a Él. Entrega tu alma a Jesús.
Él es tu Salvador, Él es tu Señor, Jesús el Mesías prometido. Aleluya. ¿Quién vive? Póngase de pie, vamos a orar un momento.